Pero bueno, vamos a ser formales. Primero, mi agradecimiento a Eduardo, a Loli, a Matías, por esta invitación, sobre todo porque reencontrarme con gente que hacía tiempo que no veía, y un agradecimiento muy especial, como siempre, Héctor. Gracias por este lugar que has puesto al servicio, no es la primera vez, al servicio, en todo caso, utilizando palabras antiguas, de la causa nacional y popular. Muchas gracias. Bueno, un poco me desorientaba el tema de cómo encararlo, porque digo, en tiempos de criptomoneda, hablar de agregados, ¿no?, obreros parecía como que atrasábamos, pero no. Me convencieron las intervenciones de recién y bueno, alguna cosa. Yo tengo también alguna anécdota para contar, pero son menos truculentas, menos tremendas. Una de ellas me la proporcionó mi querido amigo Agustín Colombo. De paso, como acá en algunas intervenciones ha habido alguna expresión por ahí que da cuenta de lo que parece ser la Cancillería argentina, estando acá presentes dos vicecancilleres de lujo que ha tenido la Argentina, como Eduardo Saín y Leopoldo Bustamante. Leopoldo, digo bien, no es Leopoldo. Leopoldo es Pablo, Leopoldo es tu viejo y tu hermano y todo eso. Son los de Bustamante. Bueno, muchas gracias por estar acá. Realmente es un orgullo para mí que los he padecido, no, que los he tratado, han sido grandes compañeros. Me costaba, Agustín Colombo, una anécdota que voy a tratar de hacerla breve para ir al tema de fondo, sobre esta cuestión de los agregados obreros. Ustedes saben que en el subte de París no hay ninguna estación que lleve nombre de un país, salvo una, Argentina. Y se debió a que el agregado obrero que estaba en Francia, conjuntamente con el delegado obrero que viajaba en todos los buques de aquella entonces flota mercante del Estado, que luego fue ELMA, iba un delegado sindical. Y un día recorriendo por París se encuentran que hay un café que se llama L' Obligado y una estación de subte ahí que conmemora, digamos, la batalla de Obligado, que fue una intromisión y una injerencia de dos potencias extranjeras en la Argentina. Entonces empiezan a apretar para que le saquen ese nombre y le pongan el nombre de Argentina. El tema era que los barcos argentinos traían comida para los franceses, como lo hicieron con los españoles también en Francia en ese momento de la posguerra. No les daban mucha bolilla, pero resulta que los barcos empezaban a no llegar a Francia. Y se empezaron a poner nerviosos. Yo no sé si era que tenían mucha hambre, pero lo cierto es que esa estación no se llama más Obligado, se llama Argentina. Y eso lo logró el agregado obrero y el delegado obrero del SOMU, del Sindicato Marítimos Unidos, mediante una presión sistemática y permanente en defensa de algo que también, si bien no tiene el dramatismo de otras anécdotas, sí tiene que ver con la soberanía, con esta cosa de amor a la patria, de lo cual eran portadores también, además del amor a la clase, los agregados obreros. Está todo dicho, pero hay algunas cosas
que quiero ver si las puedo hacer rápido. Una, me sorprende la velocidad con que Perón crea la figura de los agregados laborales. Digo, el decreto es del 46, del 23 de junio, Perón asume el 4 de junio. Digo, tenía otros temas, otros problemas importantes. Y a su vez se convierte en ley 8 meses después. 6 de febrero del 47, la ley 12.951, artículo 9, que parece haber quedado consagrado, porque siempre es el artículo 9 de la Ley de Servicios Exteriores, la creación de esta figura, luego se agregaron otros agregados. Y yo tengo que suponer que esto tenía que ver con la importancia que le daba Perón a la política internacional. La mirada que, no voy a repetir la frase de Perón, que todos conocen, pero me parece que tiene mucho que ver porque poco tiempo después, un año después, se crea el Departamento de Relaciones Internacionales de la CGT. Todo tiene que ver con todo. Y es designado al frente del Departamento de Relaciones Internacionales Antonio Banerga, que es un dirigente sindical de Foniva, del vestido, de origen socialista, porque, digo, más allá de que estamos acá en el ámbito de Bramuglia, está bien, no hay una puja, ni hay, me parece, esta cuestión de la cantidad de influencia, en cantidad y calidad de influencia de los sectores que se suman al peronismo. Digo, ¿y dónde se iban a sumar? Básicamente en los sectores sociales, pero también con el canciller. Y también con el dirigente de la escuela sindical que formaba los agregados obreros. Y también nuestro antecesor, el primer ministro de Trabajo, también era socialista. Así que hay algunas tensiones que no sé, parece que no tienen demasiado sentido. Pero bueno, esta etapa de los agregados obreros obviamente empieza a declinar después del 50, pero termina finalmente, como todo, en la masacre y en el golpe militar del 55. A ver, la figura del agregado laboral, del agregado obrero, me parece que debe resaltarse en base a 4 puntos. Primero, la concepción que tenía Perón de que esta idea que ya dijo y mencionó Loli es parte de, por ahí no se la adjudicó a ella misma, sino que es parte del discurso de Perón, cuando dice las relaciones internacionales no es solamente una cuestión de cancillería a cancillería o de hombre a hombre, sino que nosotros queremos que sea de pueblo a pueblo. Es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo en los tiempos en que se crean los agregados laborales, que es en plena Guerra Fría. Y esto es un tema, para mí, central en la lectura de este fenómeno, porque todo lo que leía de las instrucciones extraordinarias que leyó Virginia, se daban en un escenario de disputa sindical muy grande y que nosotros conocemos poco, digamos. Es la época de la disputa entre las sindicales que eran, digamos, que respondían al gobierno soviético y las centrales sindicales que respondían a la ORIT, era el nombre, que respondían en aquel entonces a la CIA.
Digo, no más o menos. Digo a la CIA porque parece Netflix, pero no, es a la CIA. Directamente eran agentes que recorrían América Latina boicoteando todo intento de organización. Por eso fracasa el Atlas. El Atlas fracasa por esa puja. De hecho, en la reunión de sindicatos latinoamericanos del 48, a la CGT la echan por haber estado impulsando el tema del Atlas. Y el único agregado obrero mexicano, que tengo una disputa porque el nombre que yo tengo es otro, distinto al que dijo Ernesto, pero no importa, el agregado obrero mexicano presenta una queja formal es el único que se anima a presentar una queja formal por esta exclusión, se retira de la conferencia y de Lima viaja a la Argentina a reunirse con Perón. Digamos, esto da también muestra de la profundidad de algunas relaciones entre países, entre pueblos y entre movimientos obreros que ha estado bastante mal contado en la Argentina, bastante mal. La relación del movimiento obrero mexicano con el movimiento obrero argentino, en un momento de México muy particular, tiene una gran trascendencia. Y no me sorprende nada que México haya sido el primero que creó la figura del agregado obrero y que eso, como sí cuenta Ernesto, tiene influencia sobre la creación también dentro del peronismo de esta figura. Yo quiero recordar que México había terminado el proceso revolucionario, había dictado la Constitución de 1917 y bueno es decirlo, ya que Alfredo hizo varias menciones a la Organización Internacional del Trabajo, el capítulo laboral de la Constitución del 17 de México, anterior a la Constitución rusa, es la que da origen a la declaración de creación de la OIT en 1919. Los fundamentos están en la Constitución del 17 de México, digo. Entonces, estamos hablando de una fuerza y de un grado de desarrollo que luego se frustró porque, bueno, México también tiene la revolución inconclusa. Nosotros tenemos la nuestra, ellos tienen la suya propia. Bueno, estaba diciendo que la otra razón que me parece importante destacar de la figura del agregado obrero también tiene que ver con Perón, en el sentido de la importancia que Perón le daba siempre a la cuestión de la formación, la cuestión de la capacidad de organización, en cuanto a la necesidad de tener coherencia entre el compromiso político y las reivindicaciones sindicales. Lo digo porque fue un número importante de dirigentes sindicales que pasaron por esta escuela y recibieron una excelente formación, y sobre todo porque de esa formación fue lo que le permitió estar a la altura en los distintos países, a la altura de, digamos, de los tremendos logros y avances que se habían logrado en la Argentina. Por mencionar 4, no voy a hablar de las leyes y todo eso, pero la redistribución del ingreso, en primer término, una de las más importantes. La ampliación de derechos vía convenios colectivos de trabajo, más allá de las leyes. Estamos hablando del año 45, 46, 47. El poder alcanzado por las comisiones internas. La figura del delegado en el movimiento obrero argentino es muy importante y forma parte de uno de sus rasgos característicos y esenciales.
Y eso ya estaba. De hecho, es ese el principal reclamo que la derecha y la Unión Industrial y todo eso le hacía a Perón. Era el poder al interior de la fábrica. Es uno de los argumentos incluso del golpe del 55. Y por otro lado, en otro orden, la presencia política de los dirigentes obreros en todos los niveles del gobierno. En todos los niveles del gobierno. No era solamente el tercio, eso vino después, lo del tercio de los diputados. Cada ministerio tenía un delegado de la CGT, por ejemplo. Por otro lado, me parece que también los agregados obreros tienen que ver con la visión de América Latina que tenía Perón. Acordémonos ABC, ¿no? La política de ABC, la política de la tercera posición, y este encargo que les hace de los vínculos con los distintos dirigentes y referentes de los países donde están destinados. Y evidente, para hacer esos vínculos, para generar esas relaciones, tal vez sí ahí era que necesitaba actores sociales diferentes a los que eran la formación de los funcionarios de la Cancillería. Y por último, la creación del Atlas. Me parece que toda esta cuestión, sobre todo de los agregados obreros latinoamericanos, que fue lo que le quiso dar más importancia en plena Guerra Fría, tenía que ver con finalmente crear este gran movimiento de trabajadores latinoamericanos, que también, financiado por la Argentina, concluye en el año 55. Ya terminó. Hay una pregunta que, como parece que me quedé sin tiempo, la hago y, bueno, voy a intentar contestarla aunque no quiera. Que es que, a ver, primero, cuando Perón vuelve a poner en la ley de servicio exterior la figura de los agregados obreros. Y cuando recuperamos la democracia después de la dictadura cívico-militar, se dicta el decreto 1973 del 86, donde aparece nuevamente la figura de los agregados obreros. El problema que tenían, y es del cual yo puedo dar cuenta, porque es como una frustración, ese decreto establecía las condiciones que tenía en esta designación. La primera era que fuera propuesta de la CGT, la segunda que fueran a destinos donde existieran movimientos sindicales desarrollados y consolidados o donde hubiera organismos internacionales, y la tercera, que creo que fue lo que le cavó la fosa al proyecto, es que tenían que tener imputación presupuestaria al ministerio que lo mandaba. Y ustedes saben que el Ministerio de Trabajo siempre ha sido un ministerio pobre, nunca ha tenido la cantidad de plata que se necesita, aunque sea para mandar. Yo en mi fantasía había pensado mandar a 5 lugares y igual era una fortuna impresionante. La pregunta es, hoy, ¿se justificaría tener esta institución vigente? No hoy, en este gobierno miserable. Digo, hoy por hoy, digamos, contemporáneamente, ¿tendría sentido la figura de los agregados obreros? Advirtiendo que estamos en un escenario vuelvo a repetir, absolutamente distinto que el que había en 1943, la Guerra Fría y todo eso. Digo, porque hoy por hoy, la conclusión que tengo, es obviamente que sí, además, porque sería ¿qué voy a decir acá? Pero
Digo, el escenario es distinto, y aprovecho que está Roberto Baradel, que entre otras tareas es responsable de las relaciones internacionales de la CTA. Estamos viviendo un mundo que post caída del muro terminó uniendo a todas las centrales sindicales que hasta ese momento eran unas socialdemócratas, la otra, digamos, católica y la otra comunista, ¿no? Las tres centrales. Ahora eso ha desaparecido, ahora hay una central sindical internacional donde están todos los sindicatos integrados, y tenemos un escenario de globalización en crisis, pero globalización en fin, y un neoliberalismo que ha sido muy agresivo con todo el movimiento obrero en el mundo, lo cual le ha dado también un factor de unidad al movimiento obrero, que lo ha convertido, ha generado en relaciones mucho más afines, mucho más de cercanía entre los distintos movimientos obreros del mundo. Pero, y acá con esto sí termino, para quienes seguimos pensando que el movimiento obrero en la Argentina es un sujeto histórico de la realidad política y de la democracia, que interviene muy activamente en la vida democrática argentina, yo creo que sigue existiendo la necesidad de contar con mayor información, con mayores vínculos, habida cuenta que uno de los temas fundamentales del debate político mundial de los años que vienen es qué países trabajan y qué países no van a trabajar. Para eso necesitamos a los agregados obreros en cada una de las embajadas. Muchas gracias. Gracias.